facing the tough problems. Yes, tough. And they were, I mean, if they didn't solve them, they were going to be very substantially harmed. But they did figure out ways of doing it, and creative ways. And then reading some people like Netting gave me a sense of the diversity that people can develop. And that's in some of the work that's happened here in Mexico. It's another aspect that we have learned, that the successful systems have developed ingenious ideas that are not easily called private or common property, but they are understood. One knows what the, over time one knows what is likely to come in, one knows about the rainfall, one knows how you can allocate it, one knows that if it's a water system, it's quite different where you've got to really figure out head end versus tail end. But in a forest system, we don't have head end and tail end problems like you have in a water system. Anyway, I hope that was a little bit of an answer. Totalmente. Y ingenio es lo que no nos falta a los mexicanos. Si les parece, voy a llamar, está del otro lado del micrófono. Mientras planteas tu pregunta, voy a llamar a la mesa a otros participantes que han visto el trabajo en los bosques y que han sido parte de este proyecto. Hay una pregunta del otro lado, la señora de blanco, y de este lado. Y mientras les voy a pedir que nos den la oportunidad también, antes de hacer su pregunta, que les den el micrófono, de presentar al resto del panel que va a acompañarnos aquí. Desde luego está la coordinadora de la Fundación Prisma, que es Susan Candel. Susan, durante las últimas 2 décadas, adelante Susan, ha vivido en El Salvador, tiene un máster de planeación urbana, está especializada en desarrollo regional, es de UCLA, rival por cierto de mi universidad, de los troyanos, pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso. La señora Candel ha publicado numerosos escritos sobre la administración rural territorial, sobre gobernanza, sobre migración, y está, como les decía, como coordinadora pro tempore de la Fundación Prisma. De Leticia les dije que es quien ha acompañado a Lynn, que ha trabajado con ella directamente, pero permítanme también ya hablar de una manera más personal de lo que ha hecho Leticia, que tiene un máster en desarrollo y en población, en demografía, y también un doctorado en antropología. Ha trabajado en áreas de estudios rurales, en comunidades forestales en México, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de numerosas ONGs, ha sido consultora del Banco Mundial en sus programas de conservación forestal, y está dando clases en la UNAM. Y ya que hablamos de la UNAM, el último, ahora él va a sentir lo que Lynn sentía cuando ella se sentaba en ese grupo de hombres en los 50. Doctor Sarucán, el doctor José Sarucán, que fue rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Sarucán, que, claro, muy merecido. El doctor Sarucán, que es un experto en cuestiones ecológicas y es quien hoy está ayudándonos a entender un poco más lo que pasa alrededor de los bosques,
tiene tantos doctorados honorarios como Lynn, de instituciones como la Universidad de Nueva York, la Universidad de San Marcos, la Universidad de Colima, en fin, muchas más. Fue, como les decía, rector de nuestra universidad y al mismo tiempo ha publicado más de 100 papers, tiene 7 libros escritos, y la biodiversidad y la visión y la acción nacional es lo que queremos escuchar de él. Para la siguiente ronda de preguntas, después de las 2 que vamos a dejar en micrófono en mano, les vamos a pedir que las escriban para que yo las pueda organizar un poco aquí, porque vamos a estar en tiempos. Y voy a pasarle, si les parece, la voz a quien ya tiene el micrófono del otro lado. Gracias. Y te voy a pedir identificación y que me digas a quién le planteas la pregunta, si es que a alguien en específico del PAN. Gracias. Mi nombre es Mariana Lojo, yo trabajo aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y también vivo en Huitzilac, Morelos, en donde tenemos problemas muy profundos con respecto a las temáticas que se están discutiendo hoy. La pregunta, ya una vez que se presentó el panel, yo creo que va para todos y básicamente me interesaría conocer qué experiencias han tenido en lugares en donde la comunidad está disgregada y en donde existen antecedentes de altos grados de violencia y la conservación ambiental y las alternativas de desarrollo no se han considerado una opción, a la vez que el deterioro de la naturaleza parece irrecuperable a causa de las problemáticas sociales, además del riesgo que esto puede llegar a implicar ante la posibilidad de procesos de urbanización devastadores. Muchas gracias. ¿Alguien quiere entrar directamente? ¿Lynn? ¿Susan? Bueno, tal vez voy a aprovechar de como explicar en general los hallazgos del libro. Entonces se responde a su pregunta, pero también abarca otros temas también para empezar. Y tal vez quiero empezar de explicar por qué el libro, que sentimos que la mayoría veces que se abarca el tema de la relación entre migración y los recursos naturales, han sido una tendencia de verlo más de la óptica de la problemática ecológica, el colapso ecológico y entonces el consiguiente desborde de las fronteras. Este es importante, pero en realidad lo que sabemos es que las comunidades rurales están transformando dramáticamente y la migración es un elemento que está incidiendo en los territorios rurales. Entonces es sumamente importante de entender entonces cómo está la migración, cambiando el uso, el control y las condiciones de los recursos naturales. Si vamos a tratar de informar políticas y programas y iniciativas comunitarias que buscan superar la pobreza rural y busca el buen manejo de los recursos naturales. Entonces, esta es como la razón para y la razón, entiendo que Ford estaba apoyándonos bastante en este estudio, y el estudio mismo se basa en estudios de casos locales, en áreas rurales, de diferentes partes del mundo, tanto en Mesoamérica, en México, El Salvador y Honduras, como también en zonas de otras partes del mundo como Siria, China, Zimbabue. Y lo que voy a tratar de mostrar es algunas de las grandes tendencias, mirando en todos estos diferentes casos que estamos aprendiendo que debe aplicar para informar políticas. Por una parte, está claro que la migración está cambiando la naturaleza de las comunidades rurales, los territorios rurales, en 3 aspectos fundamentales: en la demografía, en la diversificación y en la diferenciación social. Y para como mostrar quiero hacerlo a partir de 3 de estos casos mesoamericanos.
Voy a empezar con el caso de El Salvador. Voy a diferenciar de Leticia. El Salvador es tal vez el país donde más depende de la migración y las remesas en todas partes del mundo. Más de 25% de su población ha migrado y la primera fuente de divisas en el país son las remesas. Entonces tiene un impacto dramático. ¿Qué es que estamos encontrando allá? Bueno, primero que en las zonas rurales, los más pobres de los pobres rurales son precisamente los que no están en los circuitos de migración. Por la misma razón, se depende más de los recursos naturales para su sobrevivencia y aún más tienen menos acceso a la tierra que los que tienen opciones de migración. ¿Qué significa este? Significa que está convirtiendo en un grupo o núcleo solidificado de pobres que no tiene la opción de migrar, no tiene la opción de diversificar sus medios de vida. Entonces este grupo está muy vulnerable a ser reclutada para la crimen organizada, para actividades ilícitas. Entonces este es como una primera idea. ¿Qué tiene que ver con los recursos naturales? Dos cosas aquí que son preocupantes. Por una parte, está magnificando las brechas internas en las comunidades rurales. Está minando la capital social y el tejido social en las comunidades, que ya sabemos es un elemento clave para un buen manejo de los recursos naturales, lo que ellos dependen. Y también hay un efecto que tiene que ver con los receptores de remesas también. Hay una nueva relación con la tierra. Se desprende de la tierra como medio de producción y se reconecta como propiedad privada o lote urbanizada. Entonces, lo que está notando con la migración es que realmente está ampliando el tipo de propiedad privada y solamente las familias capitalizadas en las zonas rurales tienen acceso a la tierra y también otros recursos importantes como el abastecimiento de agua en casas que tienen cisternas y todas las cosas y los que no tienen. También hay otro efecto en términos. Multiplica los problemas de las brechas internas en las comunidades. Y voy a decir que no es un punto trivial. Recuerda que las remesas es la forma de riqueza más importante en las zonas rurales. Hay más capital que entra por remesas en las zonas rurales que entra para transferencias del Estado, por la inversión extranjera directa o por la cooperación internacional. Entonces, como el caso de El Salvador y algunas de las lecciones de El segundo caso que quiero mencionar es el caso de Honduras. Aquí se demuestra cómo la migración está afectando la fuerza de trabajo en las comunidades rurales y tiene implicaciones sobre el uso de la tierra. Y diferencia de El Salvador, el caso de Honduras estaba en Olancho, una zona que es forestal y de frontera agrícola, donde sí la gente tiene una conexión a la tierra para su uso productivo. Entonces, si hay menos fuerza de trabajo, tiene que buscar opciones de sistemas de producción que no requiere el mismo nivel de mano de trabajo. Lo que estamos encontrando es 3 diferentes hallazgos en este sentido. Hay una reducción en los sistemas de cultivos anuales, que es el trabajo más arduo, y con las remesas está facilitando la ampliación, la compra de tierra y insumos para la ampliación de café bajo sombra y también para la compra de tierra para pastizales y ganado, entonces la ganadería extensiva.
También hay otro efecto de la pérdida de mano de obra en las comunidades y este es la disponibilidad de la mano de obra para el manejo comunitario, para la protección de los recursos naturales como combate a incendios forestales. Este es un tema que Leticia va a hablar mucho más. Entonces, ¿qué significa de nuevo en términos de el manejo y los recursos en los territorios rurales? Bueno, es una situación mixta. En algunas situaciones hay cosas favorables, como mencionó David en el principio, tiene menos presión para la leña porque hay remesas, pero también tiene una regeneración forestal con los bosques secundarios, la café bajo sombra. Pero en lo negativo tiene cosas como la ampliación de la ganadería extensiva y la falta de mano de obra para hacer frente al manejo y protección de los recursos naturales. Y como último caso que voy a tocar es la de Veracruz, en México, para indicar sobre este aspecto de la diversificación. En Veracruz es un caso donde se está registrando una ampliación de la café bajo sombra. Y aunque el mercado es bastante inestable y por la misma razón hay mucha migración afuera, o han sido mucha migración. ¿Por qué entonces hay una expansión? Porque este tipo de cultivo combina bien con la migración. No solamente, como estaba notando en el caso de Honduras, se permite o no requiere el mismo nivel de mano de obra, pero también producen un conjunto de otros servicios muy importantes para los medios de vida. Puede ser la forraje para animales, árboles frutales, y también hay un amplio rango de manejo de los recursos naturales que muchas veces se basa en prácticas mejoradas y tratando de accesar nichos de mercados como la café certificada, ecoturismo, aún esquemas de pago para servicios ambientales. Entonces se puede ver una riqueza diversificación en la manera que ninguna estrategia es eficiente y se busca varias estrategias para mantenerse. Voy a terminar con estos hallazgos para dar algunas de las ideas que significa la migración. Muchas gracias. Otra vez sale el tema de que no hay una receta o un dogma que seguir. Tenemos la pregunta aquí y estoy esperando sus preguntas mientras le damos la palabra al doctor Sarucán. Empezamos con la tuya y ahora vemos de qué se trata, por favor. ¿La tienes ahí? Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta de una experiencia de trabajo con jóvenes en una comunidad indígena de Chiapas, en Las Margaritas, una zona zapatista, y lo que hemos observado es un trabajo para hacer una intervención en el tema de derechos para jóvenes, derechos a la no violencia, a relaciones más equitativas, derechos para, tiene que ver con derechos sexuales también y reproductivos. Y bueno, en realidad lo que hemos estado viendo que todos estos temas pues están muy cruzados por cuestiones económicas, por la cuestión de la dificultad para acceder a las tierras y lo que esto significa en términos de la dificultad para tener poder y tomar decisiones, por ejemplo, en las mujeres y también de los jóvenes, o sea, hombres y mujeres jóvenes pues están teniendo esa dificultad de que no tienen acceso a tierras y que todos esos ideales de lucha de sus padres se están enfrentando como a una situación pues muy compleja porque finalmente
Muchos de ellos pues están regresando de comunidades zapatistas a la cabecera, vendiendo las tierras a un precio bajísimo, se están privatizando. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es cómo articular los derechos sociales, económicos, con estos derechos a la no violencia, a relaciones más equitativas a nivel de la vida privada, comunitaria, derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar? Leticia, ¿tú conoces más? ¿Lynn? Well, I think one of the things that we have to recognize is that rights of humans is a very, very important strategy that all of us should be arguing for, instead of presuming that individuals are dumb, and thus we need to have government officials who somehow aren't officials, aren't individuals. I've never figured out the difference in the genetic capability of government officials who are supposed to be able to do everything, and everyday people who are supposed to not be able to do this. And it slowly but surely we have to build more effective right systems for indigenous peoples. And a lot of it is very important for us academics and people aware of these issues to articulate it, and to articulate it consistently. Otherwise, the tragedy that can happen is very large. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Leticia que nos hable un poco del elemento de ilegalidad, que es un subtexto que está ahí, que se ha preguntado en las intervenciones, para que tengamos ese punto de vista. Bueno, rápidamente, tratando de bordar sobre la pregunta, la primera pregunta. No se oye. Rápidamente, tratando de bordar, no tengo respuesta, ojalá, sobre la pregunta que se hizo anteriormente, como retomando ideas de cómo yo interpreto algunas de las aportaciones de Lynn. Yo diría, primero, no hay panaceas, o sea, no hay una respuesta única de política pública, de mano dura para todo el Estado, de panacea de mercado o de gobierno federal salvador que sea capaz, por desgracia, de solucionar una problemática tan compleja como el deterioro de los recursos naturales, que se articula a problemas de ilegalidad y de violencia, como las que vivimos en muchos casos de México. Estoy viendo aquí la cara de Eligio, que trabaja en Mariposa Monarca, una región que conocemos bien, donde hemos hecho estudios de caso IFRI, donde desgraciadamente el deterioro se articula como en Huitzilac, en Chichináutzin, a problemas de criminalidad y violencia. Yo aquí lo que quisiera retomar de algunas propuestas de Lynn en la mañana es la necesidad de sistemas policéntricos. ¿Qué quiere decir esto? La presencia local como una cuestión inevitable, ineludible, pero articulada a otros niveles de gobernanza, de política pública, de alianzas con comunidades, de alianzas con otros actores. Yo creo que si no es con presencia local y redes de este tamaño, aquí Ford ha tenido un papel muy importante, un problema tan complejo, con tantas salidas y tantas caras, no puede tener salida. Quisiera también retomar otra idea del trabajo sobre gobernanza en bienes comunes, que es que cuando hay saturación de reglas, sobre todo de reglas impuestas, cuando hay criminalización de los usos locales de los recursos comunes, cuando la legalidad es imposible, es muy costosa, y la ilegalidad no se vigila, no se monitorea suficientemente, es muy fácil que se rompa el orden legal y caigamos en situaciones de ilegalidad como las que han sido muy frecuentes, por desgracia, en regiones forestales y urbanas del país. Entonces, la cuestión de no criminalizar, Lynn también lo decía en la mañana, los usos locales me parece muy importante. Y por último, también ella señalaba en la mañana como idea de por dónde bordar soluciones que tienen que ser particulares, regionales, no panaceas únicas. Estaba la cuestión
de que la gobernanza de recursos comunes, sean recursos naturales o sea la paz social, que es un gran bien público, un common, requieren de confianza social, que es muy escasa en nuestra sociedad, aunque hay, y la confianza social y la capacidad de gestión se construye trabajando juntos. Entonces, si no es a partir, capaz que no estoy diciendo nada, sino pistas generales, si no es a partir de proyectos que consideren lo local, que lo fortalezcan, que se aniden con otras instancias, que promuevan la construcción de confianza, de reglas consensadas, de trabajar juntos, creo que no tenemos salida. Y quizás suena panacea, pero creo que hay mucha evidencia, hay más trabajo armado, hay iniciativas que nos permiten tener esperanza. Gracias, Leticia. Vamos a escucharlo, doctor Sarucán. Ya no sé por dónde entrar, pero primero expresar el agradecimiento a la Fundación Ford, a Mario, a David, por la invitación de acompañar a la doctora Åström, a quien conocí personalmente hace unos 15 años, no me acuerdo, en un simposio que ella coorganizó, en la que Jorge Larsson, que está por allá atrás, y yo presentamos un trabajo justamente para hacer claro que la propiedad comunal no era una desgracia en el manejo de los recursos, y usamos muchos ejemplos de lo que en ese tiempo Conavio estaba empezando a trabajar, particularmente con algunos de los productos comunales, los que luego trabajó Jorge un tiempo, y que realmente yo sí me uno al comentario de Leticia hace un momento, antes de entrar en detalle a alguna de las preguntas que se ven aquí, del marco conceptual que el trabajo de Lynn Åström ha significado para México y que ha sido un extremo importante. Es si ustedes quieren, la confirmación de lo que habíamos venido haciendo en México, pero que de repente tiene un escenario en donde esa obra de teatro se estaba realizando y tiene un escenario adecuado para explicar por qué esa obra de teatro hacía sentido. Esto yo creo que fue una de las aportaciones muy importantes, por lo menos para mí, conceptuales del trabajo de Lynn Åström. Yo escribí un artículo hace tiempo en el Universal, en el 2009, cuando le dieron el premio Nobel, expresando la admiración de que no solamente era la primera mujer que recibía el premio Nobel, sino que además no era economista propiamente, sino venía de otra área. Bueno, esto me dio un gusto enorme, porque tengo muchos buenos amigos economistas, pero también tengo mucha gente que critico enormemente en el área de la economía, porque tienen una ignorancia supina del sistema en el que vivimos y que genera toda la capacidad de desarrollo económico del cual ellos están tan preocupados. Y yo creo que aquí tenemos una inconsistencia conceptual que tenemos que empezar a cortar. Afortunadamente, cada vez más economistas se han dado cuenta de esto y se están metiendo a toda la interfase entre economía y ecología, por llamarlo de alguna manera, y esto espero que nos va a ayudar a tener decisiones mucho más sensatas en la conducción de nuestros países, pero ese no es el tema. Ahora, quiero tocar algo que tiene que ver con lo de Huitzilac, lo conozco un poco porque no estoy demasiado lejos de ahí. Es una zona que si pudiéramos pintar en colores rojos en el mapa por la severidad de los conflictos agrarios, ese sería profundamente rojo. Es realmente una zona de gran complejidad, y yo creo que una de las cosas por las que esto ocurre es que la gobernanza local se ha perdido. Se ha perdido fundamentalmente por manipulación política externa, por mentiras, por cohechos, por una serie de cosas. Y bueno, pues no faltan gente que aprovecha estas situaciones para medrar claramente. La gobernanza es central para el funcionamiento del concepto de propiedad comunal manejada racionalmente. Es muy difícil realmente encontrar que esto pueda ocurrir sin una gobernanza, y su comprensión de cómo funciona y cómo manejarlo
y cómo modificarlo, eso es uno. Dos, el entendimiento del entorno social que interactúa con ese entorno natural. Tres, reglas muy claras de responsabilidades y de derechos en el manejo de esa relación, y un sistema de vigilancia social propio de la comunidad que se encarga de que las normas se cumplan. Esos elementos son centrales. De otra manera, realmente resulta muy difícil esperar que en un entorno del tipo del que tenemos, en el que las normas de valoración económica de la actividad humana no son más que fundamentalmente las economicistas, es decir, ¿qué hago para tener el mayor beneficio económico posible en el menor tiempo posible y no importa los resultados de ese proceso, ¿no? Esto es caricaturizando, pero es un poco el factor dominante que tenemos en el mundo y en nuestro país también, desde luego. Yo creo que tenemos, y era un poco lo que recuerdo que mencionamos Jorge Larson y yo en esa presentación, en ese congreso que después se convirtió en un libro, ejemplos espléndidos de que la propiedad comunal puede ser extremadamente exitosa por, voy al elemento más fácilmente esperable, exitosa porque económicamente son exitosos, exitosa porque al mismo tiempo que tiene beneficios económicos, conserva el recurso del cual se deriva el beneficio económico, y que esos beneficios económicos se revierten a la comunidad bajo esas normas de gobernanza a las que hice mención hace un momento. Todos los ejemplos de forestería comunitaria que hemos comentado tanto, Leticia ha trabajado tanto en esto, David ha tenido también una larga experiencia en esto, son ejemplos estupendos. Generalmente cuando doy charlas de este tipo le pregunto a la audiencia si saben cuál es el país que tiene el mayor número y el mayor hectareaje de bosques comunales certificados como de manejo sustentable. La mayor parte de la gente empieza Canadá, Noruega, Finlandia. A lo mejor alguien a la sexta o a la séptima llega y da la respuesta correcta. Es México. Y yo no quise hacer la pregunta aquí para no embarazar, no apenarlos. Disculpe. These kinds of sweeping assertions that we've been dealing with, that doesn't mean that there are not private property systems that are efficient. But to make the assertion that they are always more efficient than common property is this error that Hardin and some others started, and we've just got to get understood that it is an error. That what we have found is that some government property in terms of protected areas works well, and some government protected areas have failed miserably. Some private property systems have worked well, and some have failed miserably. And the same for common property. Some work very well, but some have failed. I didn't realize how important the problem of a panacea was to medicine until I started reading some of the scholars on the history of medicine. And the notion of a panacea, there was a goddess who thought there was a medication, and she had it high in her hand that this was the way of solving our health problems everywhere. And 120 years ago, much of medicine was oriented to
a recommendation of a very few medications as being the optimal way of dealing with the problem. But as medicine became more scientific, the recognition was that notion was wrong. And that's what all of us have been fighting against. And the question raises, yes, some people get upset that we don't have a single answer, but if doctors don't have a single answer for just a single human, why should us have a single answer for communities living in altitudes that are very high, dealing with water systems that are very rapid and evolving, dealing with fisheries? The kinds of problems that people are coping with are immense. And so our problem is learning diagnosis rather than this solution is the best one. Yeah. Una de las cosas importantes, tomando este punto que la doctora Ostrom traía ahora, de que no hay una sola solución, en realidad yo creo que sí hay una sola respuesta. La respuesta es: usa toda tu diversidad étnica, ecológica y biológica para encontrar las respuestas a tus necesidades. Esa es la respuesta, la clave para las instituciones comunitarias. Esa es la respuesta a la pregunta de Ignacio Lozano, que nos dice cuál es la clave para las instituciones comunitarias. Ahí está. Sí, sobre esto y sobre la cuestión de regímenes de propiedad y derechos, nada más brevemente, tomando algunos de los resultados de IFRI, de este programa fundado por Lina hace 15 o 20 años, I don't remember how long ago or how old is IFRI now, que trabaja con datos, es una base de datos muy grande de cientos de comunidades alrededor del mundo, y lo que se ha encontrado sobre contextos muy distintos, estamos hablando de Nepal, India, Uganda, México, Bolivia, África, Tanzania, Uganda, Kenia, es que no hay un solo régimen de propiedad que sea panacea. Sin embargo, hay variables o factores que son importantes, y sin detenerme, uno crítico es el monitoreo, es el que haya una participación no de la policía externa, sino con participación de actores locales sobre el cumplimiento de los acuerdos y sobre las condiciones del recurso. Y el otro es que los actores locales que usan los recursos tengan alguna capacidad de autoorganización y de formular las reglas de uso y de manejo. Entonces, como ya decía, es mucho más complejo que decir privado, público o colectivo. Hay además de los regímenes de propiedad, derechos de uso, derechos de exclusión, derechos de decisión, de manejo, que son tan o más importantes, pero que están asociados a los regímenes de propiedad. Entonces hay que ir más a fondo. Un 35% más o menos de las preguntas tienen un elemento de género, de mujeres. Voy a leer algunas y voy a pedirle a Susan que nos ayude. Dice, ¿cuáles son las buenas prácticas o experiencias exitosas para el empoderamiento político y económico de las mujeres en el manejo colectivo de recursos naturales? ¿De qué forma se puede promover la equidad de género en las comunidades sin romper el tejido social? Además del envejecimiento, nos dice Itza Castañeda, se observa una feminización de las comunidades rurales. A la par, no se da mayor acceso a las mujeres a la propiedad de la tierra. ¿Cómo se enfrenta esta realidad de políticas públicas? En este proceso, ¿cuál es el papel que juegan las mujeres y cuál la afectación para ellas? Susan. Solamente puedo responder algunas de estas, tal vez, porque es mucho. Pero una de las cosas que es interesante, en varios de los estudios, en la de Veracruz, la de Siria y la de China, estaba mucho más enfocada en la relación de migración con el tema de género y también entonces recursos naturales.
Y una de las cosas sorprendentes es que en todos los casos está la situación de la mayoría de los migrantes son hombres jóvenes, entonces tienen una situación dejando mujeres como jefas de hogar. Uno va a asumir que si son las jefas de hogar, va a dar a ellos más autonomía, más poder de decisión sobre los usos de los recursos. Pero actualmente, al contrario, no encontramos en estos casos, ni en otros en la revisión de la literatura. Entonces, es preocupante en una forma. Lo que sí encontró es que las decisiones todavía sobre el uso de las remesas, por ejemplo, estaba controlado para los hombres, sea por llamadas internacionales con sus esposos o por la misma sociedad y la forma que está construida, sea una familiar hombre de la familia que estaba ayudando, y las mujeres tenían más administración, pero no más control. Y no estaba bastante como en estos estudios mirando qué significa para el manejo de los recursos naturales. Pero otra cosa aparte que es interesante es, varios estudios indican que las huertas familiares son las áreas de más agrobiodiversidad de cualquier otro espacio. Es un espacio de control por las mujeres. Entonces, dará alguna pista de qué podría ser. Y regresa a esta idea de que haciendo múltiples usos del suelo, tanto para la subsistencia, para plantas medicinales, diferentes usos, es útil de pensar cómo fortalecer medios de vida. Y como es, como jefas de hogar, una preocupación, lastimosamente no está jugando más en las decisiones. Y yo solamente quiero tomar otro punto, la de derechos civiles, económicos, y cómo relaciona con este tema. Es interesante porque, y no tengo una respuesta aquí, es más una pregunta para todos. Es que mis años previos trabajó bastante en los temas de derechos humanos. Y hay toda una epistemología alrededor de derechos humanos que tiene que ver con los derechos civiles, económicos, políticos y de desarrollo. Pero es un diferente tema de derechos que cuando hablan de los derechos y regímenes de propiedad. Y a mí me gustaría ver cómo se aprende una de la otra, pero hoy por hoy no se hablan entre ellos. A mí me sirvió muchísimo cómo el trabajo de Lina se explica que no hay un derecho, es derecho a acceso, uso, control, manejo. Entonces yo creo que en una forma hay algo allá para aplicar cuando habla de derechos económicos, civiles, etcétera, etcétera, que sería interesante de aprender de Doctor Sarucán, le vamos a pedir que avance y vaya concluyendo, pero hay dos preguntas explícitas para usted. Nos comentan que se encuentra que los beneficios del uso productivo de los bosques son base de gobernabilidad, pero que están amenazados por la violencia, dice quien nos manda esta pregunta, que es Gonzalo Chapela, y pregunta si existen evidencias en investigaciones que puedan medir o documentar la diferencia del impacto de la migración con y sin incidencia de ese elemento de la violencia, doctor. No creo que puedo contestar eso, yo no tengo la información, a lo mejor Leti, que ha trabajado mucho más en cuestiones de migración, lo puede hacer, pero déjenme entrar un poco al tema anterior, a pesar de que soy hombre. Porque es hombre, le damos la palabra. Que además no me siento mal estando en esta compañía. Trabajo en una organización, en un organismo que tiene 65% de mujeres. Muy bien. Así que ustedes dirán si me siento mal todos los días, no puede ser. No, lo que quería era mencionar que desde luego
las mujeres han jugado un papel absolutamente central y una de las grandes injusticias mundiales es que este no se ha reconocido. Tenemos en buena medida, voy a ponerlo de otra manera, tenemos el desarrollo de la cultura que tenemos hasta ahora gracias a una revolución inicial que fue la revolución agrícola que fue posible porque en su mayor parte fue conducida, guiada y manejada por mujeres, que eran las que recogían las semillas, las que probaban cómo iban, las que experimentaban cuáles eran mejor, las que volvían a sembrar. Es decir, todo ese proceso de desarrollo de los cultivares, que todos ustedes deben estar claros que el maíz no existe en la naturaleza solito, el trigo tampoco, las papas tampoco, el jitomate tampoco. Todas han sido producto de la interacción de la cultura humana con la diversidad biológica. Bueno, los conductores, por lo menos hay mucha evidencia de ese proceso, han sido mujeres. Y les mandé pedir esto porque no vendo libros, pero les quiero, les quiero recomendar este libro que se llama Sex and World Peace, y no tiene otra connotación más que debería ser traducido Género y Paz Mundial. Y la base de este libro es una enorme información, una enorme base de datos que demuestra que el estado de las mujeres, es decir, su tratamiento, su posición en la sociedad, la forma como se les considera, la seguridad que tienen, etcétera, está cercanamente relacionado, íntimamente relacionado al estado de violencia de las sociedades. Y echen un poco la mirada atrás en nuestro país y vean si nuestro país no cabe en esa predicción. Es realmente fascinante, lo acabo de conseguir, salió hace 15 días, estoy empezando a leer y se lo recomiendo. Editorial Sex and World Peace. Voy a ver si me puedo ir al principio. Si no, alguno de los muchachos jóvenes aquí que trae su iPad. Ahí está. Se llama Sex and World Peace, Valerie Hudson, Bonnie Baliff Spanville, Mari Caprioli y Chad Emmett, y Columbia University Press. Muchas gracias, doctor. Voy a dar un minuto a cada quien para una idea concluyente y me gustaría que Lynn terminara esto. Muchos de nosotros venimos a conocerte, a conocerla. Entonces, si quieren, empezamos justamente contigo, Leticia. Una idea. Bueno, que la panacea de áreas naturales vacías es una panacea poco aplicable en general al caso de México, y creo que el tema de la irrupción de la violencia bien lo ilustra. Entonces, en ese sentido, creo que la importancia de reconstruir economías, sociedades, comunidades rurales viables, bajas en carbono, y nuevos lazos de relación rural-urbana es crítica para el futuro, y pensar el futuro del campo y de la migración es también pensar el futuro del México urbano. Otra idea sobre esto de género, yo no trabajo género, lo he visto más en este tema de migración, y es que la migración que se presenta como panacea porque nos deja la transición forestal, estos espacios vacíos donde va a recuperarse el paraíso original, también se ve como panacea porque genera ingresos, remesas para los hogares con los que pueden comprar sopas Maruchan. Lo que nos encontramos en campo y relación con género es que en muchos casos la economía de las familias se vuelve más incierta, en la mayoría de los casos porque las remesas no son constantes por una serie de factores, y que familias y comunidades en general
incrementan el nivel de vulnerabilidad, pero quizás la vulnerabilidad más fuerte es la de las mujeres que quedan solas, económica y social, y la de los jóvenes jóvenes y niños que se ven obligados a migrar solos. Entonces, creo que el tema de género debe de ser pensado de manera muy seria, fortalecer, empoderar, no me gusta la palabra mujeres, eso para Itzá sabe mucho más que uno de esto, crear capacidad de liderazgo y de dignificación en las niñas, hacerlas steward, respaldos, gobernantas de los territorios comunitarios, parte de este patrimonio, me parecen elementos muy importantes de esta sociedad que hay que reconstruir. Muchas gracias, Leticia. Doctor, una última Sí, reflexión. muy breve. Y vuelvo a remarcar ese escenario que el trabajo de Lynn Nordstrom nos generó, en donde pues sí veíamos esos trabajos con las comunidades, había mucha gente trabajando en el campo, haciendo un montón de cosas, pero no fue sino hasta que esta concepción realmente salió bien armada, que dijimos, ahora tenemos la confianza de que lo que estamos viendo tiene muchísimo sentido y lo podemos seguir haciendo cada vez mejor. Hay muchos ejemplos de esto. Iba a yo platicar algo de las cosas que estamos haciendo en el Corredor Biológico Mesoamericano, en Chiapas, en la península de Yucatán, en Tabasco, con comunidades, trabajando con ellas, aprendiendo de ellas, con la, voy a llamarle humildad, no es decir, con la sensatez de que ellos saben tanto como lo que uno puede comentarles, enseñarles, dándoles confianza. Si no hay confianza en las comunidades, no hay manera de trabajo conjunto, punto. Y lo que ellos han perdido permanentemente por décadas en este país es la confianza en quienes han ido a explotarlos. Tenemos un problema muy severo ahí, pero hay que darse cuenta de esto y tratar de avanzarlo. Me parece que hay muchísimos temas que se derivan de este entendimiento de que tenemos que trabajar con algo que hemos perdido, que es la diversidad del país. Nuestra historia colonial nos ha hecho perder la diversidad étnica, no la hemos ganado a pesar de la independencia y a pesar de la revolución, y tampoco hemos utilizado la diversidad biológica porque quienes vinieron a conquistarnos venían con una idea fija de cómo resolver los problemas, one size fits all, y era la que conocían y era la que podían usar, y la comunidad étnica, las comunidades étnicas que había quedaron totalmente marginadas de las tomas de decisión de cómo avanzar en este país. Lo seguimos teniendo ahora. Este es el gran problema de raíz en este país que tenemos que cambiar, y mucho de esto está en ese trabajo con las comunidades, con sus ecosistemas. Susan, final, último pensamiento. No, Lina es final, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo con los comentarios previos, y tal vez retomando las ideas de Lina, yo creo que tiene que aceptar la complejidad, no tratar de simplificar las cosas. Y estamos mirando que la relación entre la migración y los recursos naturales es complejo, es relacionada a varios elementos, las condiciones de los territorios, las estrategias de los medios de vida, los mercados y las políticas, y no hay como solamente una manera de entenderlo. Y creo que es importante, si recordamos que hay complejidad, de tener políticas más integrales. Yo creo que a veces es una trampa que la política mira, bueno, ¿cómo vamos a hacer la productividad en el campo? O ¿cómo vamos a hacer mejorar el ambiente? Entonces no se abarca soluciones mucho más diversificadas que abarca de estos temas conjuntamente. Solo esto. Muchas gracias. Well, thank you very much for inviting me to this. I've learned a good deal. I've enjoyed this discussion. I think I have a good recommendation for those in the audience.
about a way of staying on top of these kinds of issues. The next couple of days, obviously, is one important way, but the International Association for the Study of the Commons is a very important association where scholars and officials and users have integrated and worked together to try to learn from one another. And for those of you who don't know about IASC, let me recommend the website IASC-Commons, COMMONS, and .org. So www.iasc-commons, COMMONSS.org. This is a very, I like that as my private property. See, we need private property. Yo iba a tomarlo prestado para hacer lo mismo que ella, decir la dirección de internet. Eso era todo. Lynn, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Juan, gracias a la Fundación Ford. Es un privilegio y un placer estar junto a ti. Muchas gracias por tu sabiduría. Gracias a todo el panel por acompañarnos. Gracias a ustedes por sus preguntas. Hay un cóctel afuera, están invitados. Es Common Property. Gracias.